La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina de mi pequeño departamento resonaba en mi mente. Mi nombre es Sara, y desde que conocí a Marco, mi vida se convirtió en un ciclo de oscuridad y desolación. Él era un narco, un hombre cuya sonrisa me había atrapado en un instante, y cuya vida había estado marcada por el caos y el peligro. Lo amé sin reservas, pero a pesar de eso, nunca pude escapar de la sombra de su mundo que se proyectaba sobre mí. Lo conocí en una fiesta, un lugar donde la música sonaba a todo volumen y el ambiente estaba cargado de risas y excesos. Él se movía entre la multitud como un rey y yo, una simple mujer, quedé deslumbrada por su magnetismo. Nos acercamos y nuestras miradas se encontraron. La química fue instantánea y antes de darme cuenta, me encontraba atrapada en su red. Al principio me pareció emocionante. Las noches estaban llenas de fiestas, de risas y de una sensación de invulnerabilidad. Él me mostró un mundo que nunca pensé que existiera. Autos de lujo, dinero fácil y un grupo de amigos que parecían compartir la misma ambición. Pero había un precio que pagar, y pronto me di cuenta de que el peligro era una constante en nuestras vidas. Las balas, los gritos eran ecos lejanos que se volvían cada vez más cercanos. Un año después de conocernos, me di cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Él se había convertido en mi mundo, y su vida era un caos que yo había elegido ignorar. Las noches de insomnio eran comunes, y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, sentía que el terror se apoderaba de mí. Nunca dejaré que nada te pase, me decía. Esas palabras eran un consuelo, pero también una mentira. Todo cambió una noche fatídica. Habíamos estado en una celebración en un bar clandestino. Estábamos riendo y disfrutando de la compañía de amigos. Él me tomó de la mano y me llevó a la azotea del edificio. Mientras mirábamos las luces de la ciudad, él me prometía un futuro juntos lejos de todo esto. Pero esa promesa se desvaneció con un solo teléfono. Su expresión cambió y en un instante, su mundo se volvió caótico. Sabía que debía irse, y aunque le supliqué que no lo hiciera, él solo sonrió, me dio un beso y se marchó. Sin embargo, ya no regresó. Desperté al día siguiente con un grito ahogado en la garganta. Los ecos de sirenas y disparos habían roto el silencio de la noche, y al salir a la calle, la escena que encontré me heló la sangre. Había cuerpos en el suelo, y entre ellos el de él. Mi mundo se desmoronó en un instante. La vida que había querido construir con él se desvaneció, dejando solo un vacío insoportable. La rabia y el dolor se apoderaron de mí, y en lugar de escapar decidí que debía hacer algo. Me uní a la organización donde Marco había trabajado. El deseo de venganza me consumía, y sabía que el hombre que había ordenado su fallecimiento debía pagar. En ese momento la vida que había deseado con él se convirtió en un oscuro deseo de justicia. Las noches se convirtieron en un ciclo de venganza y caos. Aprendí a manejar un arma, a moverme en la oscuridad y a navegar por un mundo que antes había considerado aterrador. Me rodeé de hombres que, como yo, habían perdido a alguien en esta guerra sin fin. La vida que Marco había querido evitar me había atrapado en sus garras, y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar al responsable. Pasaron los meses y el líquido vital se convirtió en parte de mi vida. Cada disparo que escuchaba, cada vida que se apagaba, me acercaba más a mi objetivo. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando justicia sino venganza.
La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, y mi mente se llenaba de imágenes de Marco sonriendo, prometiendo un futuro que jamás llegaría. Una noche finalmente tuve la oportunidad de enfrentar al hombre que había dado la orden de acabar con Marco. Era un líder de un cartel rival, un hombre temido y respetado. La ira burbujeaba dentro de mí mientras lo miraba, y la voz de la razón se desvanecía. En ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Debía hacerlo pagar. Las balas volaron, y en medio del caos, la adrenalina me llenó. Cuando todo terminó, el cuerpo del hombre yacía a mis pies, y por un segundo sentí una satisfacción que rápidamente se convirtió en vacío. En ese instante me di cuenta de que no había ganado nada. La venganza no lo traería de vuelta. Solo me había llevado más lejos de la mujer que una vez fui. Con el tiempo todo esto se convirtió en mi vida. El líquido vital manchó mis manos y cada vez que disparaba, el eco de su risa resonaba en mi mente. Sabía que había cruzado una línea y en ese momento comprendí que la vida que había querido con él se había desvanecido. Fue reemplazado por un interminable ciclo de fallecimiento y dolor. Hoy en día la soledad se convirtió en mi única compañera. Cuando la noche cae y el silencio del departamento es abrumador, su risa, sus caricias, se convirtieron en solo recuerdos lejanos que me atormentan. La vida que había elegido me había llevado a un abismo del que no puedo escapar. El amor que había sentido se transformó en un recuerdo doloroso, y cada día que me despierto, siento el peso de mis decisiones. La noche estaba oscura y la luna apenas iluminaba las calles desiertas. La vida aquí no era fácil, pero había tomado decisiones que me llevaron a este camino. Mi nombre es Valeria, y desde que tengo memoria he vivido rodeada de sombras, donde el miedo y la traición son compañeros constantes. Todo comenzó cuando mi hermano, el único que tenía, se involucró con un grupo de narcos. Al principio pensé que era solo un juego peligroso, algo que podía controlar, pero rápidamente me di cuenta de que el juego era mucho más grande. Lo perdí una noche, un enfrentamiento en la que su vida se apagó como una vela. Desde entonces, el rencor y la venganza se convirtieron en mi motor. Me uní a ellos no por gusto, sino por una necesidad. La vida que conocía se desvaneció, y la única forma de sobrevivir era abrazar la oscuridad. Aprendí a manejar un arma, a negociar, a mirar a los ojos de otros sin parpadear. En este mundo la debilidad no tiene cabida. Las noches se convirtieron en un torbellino de emociones. Las transacciones eran rápidas, y la adrenalina corría por mis venas mientras contaba billetes sucios y firmaba pactos con hombres que no conocía, pero que tenían la misma sed de poder. Un día me encontré en una reunión donde el ambiente era tenso. Las miradas eran frías, y el silencio se rompió solo por el sonido de una botella al caer. De repente un grito retumbó en el aire. Un hombre que había traicionado al grupo fue arrastrado al centro. Su final fue brutal y rápido. El líquido vital manchó el suelo gris, y yo solo podía mirar, paralizada por el horror. Con el tiempo me convertí en una pieza clave de la organización. La gente me temía y me respetaba, pero con ese respeto venía el peso de la culpa. Cada día me despertaba sintiendo el aliento del arrepentimiento en mi nuca, preguntándome si alguna vez podía escapar de esta pesadilla. No había un camino de regreso. El pasado me había atrapado en sus garras. Una noche, mientras esperaba un cargamento, escuché un susurro detrás de mí. Era un joven que no pasaba la mayoría de edad. Él había sido reclutado por el mismo grupo.
Sus ojos reflejaban la inocencia que yo había perdido hace tiempo. En ese momento comprendí que estaba perpetuando un ciclo de caos que nunca terminaría. La vida que había elegido no solo me había destruido a mí, sino que también estaba destruyendo a generaciones enteras. El miedo se apoderó de mí. Sabía que si intentaba salir podría pagar el precio más alto, pero el peso de mi conciencia se hacía insoportable. La última vez que miré al joven, vi mi propio reflejo en su mirada y decidí que debía hacer algo. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, me fui de la ciudad y así poco a poco me escapé del país. Hoy en día tengo a mi familia, pero no todo es color de rosa. Sé que tarde o temprano me van a agarrar y solamente espero que me agarren sola sin ellos. Y de mi hermano, cada noche pido por él, deseando que esté a mi lado cuidándome. Mi nombre es Claudia. Lo que solía ser una vida simple y ordinaria se convirtió en un torbellino de dolor y desesperación. Todo comenzó cuando conocí a Martín, un hombre que parecía tenerlo todo: carisma, encanto y una sonrisa que podía iluminar la habitación. Pero lo que no sabía en ese momento era que detrás de esa fachada se ocultaba un mundo de peligro, un mundo del que no se podría escapar tan fácil. Martín era un narco, y al principio no me di cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. Al principio me sentía atraída por su vida emocionante. Las fiestas, el dinero y la adrenalina eran intoxicantes. Sin embargo, a medida que me adentraba en su mundo, la realidad comenzó a mostrarse en toda su crudeza. El caos era una sombra constante, y los fallecimientos acechaban en cada esquina. Un día, mientras estábamos en su casa, recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba y su preocupación era palpable. Me dijo que había visto hombres extraños merodeando por el barrio, hombres que no pertenecían a nuestro vecindario. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás bien, mamá?, le pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. Sí, pero tengo miedo, Claudia. No sé quiénes sean. La inquietud me invadió, pero Martín me aseguró que todo estaba bajo control. No te preocupes, no te pasará nada, me dijo mientras me abrazaba. Sin embargo, las palabras no lograron calmar mi ansiedad. Sabía que mi vida había cambiado de manera irreversible. Mis decisiones tenían consecuencias que no podía controlar. Pasaron los días y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Deja a Martín o te arrepentirás». El miedo me paralizó. No solo estaba en peligro yo, sino también mi familia. Hablé con Martín sobre la amenaza, pero él se mostró despectivo. No les hagas caso, son solo palabras vacías de gente que no sabe ni qué onda. Pero yo sabía que no eran palabras vacías. La amenaza era real y la tensión crecía. Una noche, mientras regresaba de la casa de Martín, decidí hacer una parada en casa de mis padres. La risa y la calidez que solía sentir al estar con ellos se convirtieron en un recordatorio de lo que estaba en juego. Hablamos de cosas triviales, pero el miedo me seguía acechando en el fondo de mi mente. Me despedí de ellos prometiendo que volvería pronto. Esa misma noche, mientras dormía, el sonido de disparos me despertó. Mi corazón se detuvo. Me levanté de la cama y salí corriendo hacia la sala. La televisión estaba encendida y las noticias anunciaban un ataque a una familia en un barrio cercano. En ese instante supe que era mi familia. Corrí hacia su casa aterrorizada y con el corazón en la garganta. Al llegar, la escena que encontré era indescriptible. La calle estaba llena de policías.
y el aire estaba impregnado de un olor a pólvora y líquido vital. Mi madre y mi padre yacían en el suelo, y la desesperación me ahogó por completo. Caí de rodillas gritando sus nombres, pero el eco de mi voz se ahogaba en el caos que me rodeaba. La vida que había conocido se desmoronó en un instante. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. En medio de la angustia recordé las palabras de la amenaza. Mi familia había sido un objetivo, un daño colateral en esta guerra que lideraban los cárteles. Todo por una relación con Martín. La culpa me consumía en ese momento, y la pregunta que resonaba en mi mente era si yo podría haber hecho algo para evitarlo. Después del funeral, la vida se volvió un tormento. La tristeza me envolvía como una sombra, y la culpa me perseguía a cada paso, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Yo quería venganza. Quería que los responsables del fallecimiento de mis padres pagaran. En mi mente la única manera de hacer justicia era confrontar a Martín. Lo llamé y su voz, que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía fría y distante. Claudia, no es el momento, me dijo cuando le conté lo que había pasado. No puedo involucrarme, es peligroso. La rabia burbujeaba en mi interior. Mis padres han fallecido y todo por tu culpa, grité. La conversación se volvió tensa y su desdén me hizo sentir aún más sola. Finalmente decidí actuar. Comencé a buscar información sobre el cartel rival que había atacado a mi familia. Las noches se convirtieron en un ciclo de investigación, buscando respuestas en las sombras. Descubrí que el grupo rival estaba dirigido por un hombre llamado Ramiro, un tipo que había sido un antiguo amigo de Martín. La traición corría en las venas de este mundo, y yo estaba atrapada en medio de una guerra que nunca pedí. Una noche decidí que era hora de confrontarlo. Me armé de valor y me presenté en uno de sus territorios. Las luces eran tenues y el ambiente pesado. Cuando entré, el silencio se hizo palpable. Todos los ojos se volvieron hacia mí y mi corazón latía con fuerza. Encontré a Ramiro sentado en una mesa, rodeado de hombres que no parecían tener piedad. ¿Qué haces aquí, chica?, preguntó con su tono burlón que me hizo sentir vulnerable. He venido a hacer justicia, respondí, sintiendo que mi voz se temblaba. ¿Justicia? ¿Y qué sabes tú de justicia? Y se rió en ese momento. El eco de su risa resonó en la habitación. Fue entonces cuando supe que estaba jugando con fuego. La conversación se tornó densa y al final no obtuve respuestas. No me hicieron nada. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero una determinación ardía en mi interior. Necesitaba encontrar a Martín. Necesitaba que él me ayudara a enfrentar a Ramiro y a los que habían terminado con la vida de mis padres. Cuando finalmente lo encontré, la tensión era palpable. Claudia, esto no es un juego, no puedes meterte en esto, me dijo, con su mirada dura y fría. No tengo nada que perder, le grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí, pero él se mantuvo firme y la sensación de traición creció en mi pecho. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche mientras estaba en casa recibí una llamada anónima. Si quieres saber la verdad, ven a este lugar, dijo una voz distorsionada. Mi corazón se detuvo. Era mi oportunidad y fui al lugar indicado. Y lo que encontré fue un rastro de dolor y venganza. Habían capturado a Martín. Estaba atado y su rostro mostraba signos de haber sido golpeado. La escena era grotesca y la rabia burbujeaba dentro de mí. Claudia, no hagas nada estúpido, me suplicó cuando entré. Pero en ese momento el odio y el dolor me cegaron. Por tu culpa mis padres están sin vida, grité mientras me acercaba a él. La confrontación se tornó caótica. Los hombres que lo mantenían prisionero comenzaron a reírse, disfrutando del espectáculo que estábamos dando.
Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Con una pistola que había encontrado, apreté el gatillo. La balanza de la justicia se había inclinado, pero no sabía quién estaba realmente disparando. Era una mezcla de venganza y desesperación, un acto que cambió mi vida para siempre. El eco del disparo resonó en la habitación y el caos se desató. La luz se volvió borrosa y el tiempo se detuvo. Martín cayó al suelo y mientras sus ojos buscaban los míos, su expresión era de dolor y sorpresa. En ese instante comprendí que la venganza no traería paz. La vida se desmorona en un instante, y mientras el eco del disparo se apagaba, supe que había perdido todo. Ahora aquí estoy, atrapado en un ciclo de caos y dolor. La vida de mis padres se ha apagado, y la relación con Martín ha terminado en tragedia. La oscuridad se apoderó de mí, y el eco de mis decisiones resuena en cada rincón de mi ser. Mi nombre es Julia, y en este momento mi vida se siente como un laberinto del que no puedo escapar. Todo comenzó hace un año, cuando conocí a Daniel, un amigo cercano de mi hermano. Desde el primer instante su magnetismo me atrapó, una conexión instantánea que no supe cómo manejar. Era un hombre carismático, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más oscuros. Pero lo que no sabía entonces era que esa sonrisa ocultaba un mundo de sombras. Daniel frecuentaba la casa de mi hermano, ya que ambos vivimos en diferentes casas. Él lo consideraba como parte de la familia. Al principio, todo parecía normal. Compartíamos risas, historias y sueños. Pero a medida que lo conocía, empecé a notar cosas extrañas. Sus amigos eran como sombras, siempre en la penumbra, y sus conversaciones estaban llenas de cosas que no lograba entender. Había una energía inquietante en el aire, algo que me hacía sentir incómoda, pero mi atracción hacia él me cegaba por completo. Una noche mientras mi hermano estaba afuera, Daniel me invitó a una fiesta. Acepté sin pensarlo, emocionada por pasar tiempo a solas con él. La música sonaba a todo volumen y el ambiente era eléctrico. La gente bailaba, reía y se perdía en el alcohol, pero había algo en sus miradas que me inquietaba. La fiesta se llevó a cabo en una casa alejada, en un barrio que no conocía bien. Cuando llegamos, el lugar parecía sacado de una película de terror. Luces tenues, decoraciones extrañas y un aire de misterio que me hacía sentir fuera de lugar. En un rincón, un grupo de personas estaba reunido, y cuando me acerqué noté símbolos extraños grabados en las paredes. La atmósfera era demasiado densa. Daniel me tomó de la mano y me llevó a bailar, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de esa fachada de diversión. Cuando pregunté sobre los símbolos, él solo sonrió, pero no respondió. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera recordando algo oscuro. A medida que pasaban las semanas, la relación con Daniel se intensificó. Me sentía atrapada en su mundo, una mezcla entre el amor y el horror. Comenzó a hablarme de su familia, de la hermandad a la que él pertenecía. Al principio creí que era solo un grupo de amigos cercanos, pero pronto entendí que era algo mucho más, impregnado de un fervor casi religioso, y la forma en que hablaba de ellos me hacía sentir incómoda. Nosotros somos elegidos, decía. Nuestra misión es más grande que nosotros mismos. Una noche me llevó a una reunión de la hermandad. El lugar estaba lleno de personas vestidas con trajes oscuros, sus rostros ocultos por capuchas. En el centro había un altar con velas encendidas.
y el aire estaba impregnado de un olor a incienso que me mareaba. Me sentía como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo del que no podía volver. La ceremonia comenzó, y las palabras que se pronunciaron resonaron en mi mente como un eco aterrador. Había rituales, cánticos que me helaban la sangre, y lo que más me preocupaba era la forma en que Daniel miraba a esos desconocidos, como si realmente fueran su verdadera familia. La confusión se apoderó totalmente de mí. Me sentí atrapada entre el amor que sentía por él y el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. Intenté hablar con él, cuestionar lo que estaba sucediendo, pero cada vez que lo hacía, él se cerraba diciendo: "No entiendes, Julia. Esto es algo más grande que nosotros. Es nuestra vida, nuestra elección". Él insistía y yo solo podía mirar sus ojos, buscando respuestas que nunca llegaban. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que veía a Daniel el miedo crecía. Las cosas que solían ser tan simples se complicaron demasiado. Las reuniones de la hermandad se volvieron más intensas. Las personas a mi alrededor parecían estar bajo un hechizo, como si estuvieran atrapadas en una realidad alterna. Me sentía como un extraño en un mundo que antes había considerado emocionante. Un día, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas. Así que con la ayuda de un amigo de confianza, comencé a investigar sobre esa hermandad. Lo que descubrí fue aterrador, pues había rumores de rituales oscuros y una conexión con el narcotráfico. Me sentí como si me hubieran arrojado a un abismo. La persona que amaba estaba involucrada en algo que superaba mis peores pesadillas. Con el corazón en un puño confronté a Daniel. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta hermandad?, le pregunté. Su mirada cambió por completo, y por un instante vi a la persona que conocía. Julia, no entiendes. No puedo hablar de esto, es peligroso. Pero ya no podía quedarme callada. Esto no es amor, Daniel. Esto es una locura, le gritaba, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor. La conversación se tornó tensa. Daniel se volvió agresivo y en su mirada vi una chispa de algo oscuro. No puedes dejarme, no puedes irte. Eres parte de esto ahora y no hay vuelta atrás, dijo, su voz baja y amenazante. Me sentía atrapada, como si estuviera en un juego del que no podía salir. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se apoderaba de mí. Esa noche decidí que debía escapar. No podía quedarme más tiempo. No podía permitir que la oscuridad me consumiera. Pero escapar de alguien como Daniel no sería fácil. La hermandad, o mejor dicho, el grupo de narcos, tenía ojos en todas partes, y sabía que si intentaba irme, las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, mientras él estaba afuera, empaqué lo poco que podía llevar y salí de casa. Cada paso que daba era un acto de rebeldía, pero también un salto al vacío. La idea de dejar atrás a Daniel me desgarraba, pero sabía que si no lo hacía, perdería mi alma e incluso mi vida. Así que corrí hacia la casa de mi hermano buscando refugio, buscando una forma de salir de ese mundo. Cuando llegué, encontré a mi hermano en la sala. Su sorpresa se transformó rápidamente en preocupación al verme así. ¿Qué ha pasado, Julia?, me dijo, notando la angustia en mi rostro. Le conté todo lo que había descubierto, la verdadera naturaleza de la hermandad y lo que Daniel representaba. Su expresión se tornó seria y su mirada se llenó de preocupación. No puedes quedarte aquí. Ellos no perdonan, tienes que irte lejos de esta vida, lejos de él, hermana.
Esa noche, mientras mi hermano hacía las llamadas necesarias para poder asegurar mi seguridad, me sentí atrapada entre dos mundos: el amor que había sentido por él y el terror de lo que se había convertido. La idea de dejarlo atrás era dolorosa, pero la certeza de que mi vida estaba en peligro me daba fuerzas. Con el tiempo logré encontrar un lugar seguro, lejos de la ciudad y de esa hermandad, pero cada día es una batalla interna. A menudo me despierto en medio de la noche, sintiendo la presión de la culpa y el amor que aún siento por él. La imagen de Daniel sonriendo y prometiendo un futuro juntos, hasta el día de hoy atormenta mis pensamientos, pero sabía que ese futuro era una ilusión, un espejismo que había creado en mi mente. Hoy, mientras miro por la ventana y les escribo, siento la brisa fresca en mi rostro. Sé que he ganado una batalla, aunque la guerra contra mis propios demonios aún continúa. La vida que una vez pensé que era perfecta se había convertido en una pesadilla, pero ahora estoy decidida a vivir en la luz, a dejar atrás la oscuridad que una vez me atrapó. Daniel y esos narcos son parte de mi pasado, pero yo soy la mujer que ha elegido levantarse y seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el camino. Hola, ¿qué tal? Soy del estado de Veracruz, y no precisamente de Catemaco, pero aún así es bien sabido que por aquí se realizan muchos trabajos de brujería. Lo más aterrador son los trabajos de magia negra, donde te secas como si fueras una planta. Yo creo que la brujería solo existía en las películas, pero jamás imaginé que fuera tan real y que estuviera tan cerca de mí. La siguiente historia que tengo y que quiero compartirles está relacionada con ella, y cómo por culpa de esta práctica se me fue secando mi pierna como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Al día de hoy le tengo mucho respeto al tema del trabajo de brujería, especialmente por todo lo que me pasó. Pero bueno, mi historia comienza a finales del año 2021, cuando conocí a María, la que fue mi mujer. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue bastante placentera y muy bonita. Al principio, ella me hablaba de que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas medicinales. Como somos gente de campo en el estado de Veracruz, pues en ese momento no se me hizo raro, pero lamentablemente me estaban engañando. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años de edad y un hombre de 20 años. Ambos éramos solteros y estábamos terminando la carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez me pareció una persona normal, una que hablaba de negocios y que además comentó que tenía muchas ganas de poner una empresa y de tener mucho dinero para viajar a los Estados Unidos. Por mi parte, yo le comentaba que quería poner una empresa de seguridad para pozos petroleros o plataformas de pozos en Pemex, así como los que hay en Veracruz. Pero bueno, después de tomarnos un café y despedirnos, nos quedamos de ver nuevamente. En ese lapso yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Recuerdo que me paré y le dije que no me tardaba. Cuando regresé le di el último sorbo a mi taza. Pero ¿qué creen? Que el café me supo extraño. Sabía un poco más amargo de lo normal, y la verdad no me gustó casi nada. Desde que me despedí de ella sentí mucha ansiedad y ganas de volverla a ver. Era extraño porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista, pero ella me fascinó. Me encantó demasiado. De hecho, me enloqueció. Me gustaba todo de ella. Les cuento que al llegar a mi casa le volví a marcar para ver si estaba bien.
Se los juro por Dios, cada 10 minutos yo le escribía. Chateábamos bastante. Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día yo ya me sentía muy enamorado de ella. Y al tercer día ya le había pedido matrimonio, sin conocerla muy bien. Recuerdo que le pedí y le rogué que nos volviéramos a ver. Y eso fue a los 15 días. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que soñaba que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que deberíamos de formar un matrimonio y en pocas palabras, dijo todo lo que yo quería hacer. Como les dije, coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo, porque aún no terminaba mi carrera universitaria y ya me iba a juntar con una mujer a la cual tenía como una semana que había conocido. Mi padre me dijo que si ponía un pie fuera de la casa que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó diciéndole que efectivamente habían gastado mucho dinero, que habían hecho muchos sacrificios y que todo era por mi educación, como para que yo los botara de la noche a la mañana. Por mi parte, pensé que eran demasiados egoístas y con esto bastó para que no me importaran sus amenazas o las cosas que me estaban diciendo en ese tiempo. Así que furioso tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error de mi vida. Más bien dicho, fue la peor tontería que hice en mi juventud, la cual casi me cuesta la vida. Pero bueno, cuando llegué a Mizatlán, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerme en la mirada. Cada que yo la quería ver a los ojos, estos se me cerraban. Eran como si algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción, esto por formar un hogar, pero pues no era así. Resulta que apenas estaba descubriendo lo aterrador que me estaba esperando. Más bien dicho, era mi destino final. Ella vivía en un pueblito del cual debo omitir totalmente su nombre, y más porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles, un lugar donde se realizan aquelarres. De hecho, es uno de los pueblos después de Catemaco más visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería con nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio. En un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, pues me pintaban las cosas muy bien. Los primeros días incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera estaba relacionado con nada. No sabía lo que pasaba en esa casa. Les cuento que la primera semana de estar allí algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer las cosas en contra de mi voluntad. No sé por qué, pero yo obedecía, como si fuera un esclavo, cosa que nunca había hecho, y curiosamente una voz dentro de mi cabeza me decía que debía de hacerles caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo noté que mi futura esposa no tenía hermanos ni padre, tampoco abuelo ni cuñados. En pocas palabras, la mayoría de la gente que vivían allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad. Solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado, si no tenía luz eléctrica, si ni siquiera había internet, es más, ni siquiera había teléfono, y eso que estábamos en pleno siglo XXI. Algo que me sorprendió mucho, pero bueno, también noté que ella mintió porque no iba a la escuela, y tenía la secundaria trunca. Estaba tan enamorado que no pensé que ella me mintía.
Es más, ni le di importancia, porque al principio me trató con mucho amor. Me abrazaba, me decía que me quería, me besaba y después de que llegué a ese pueblo, ya solamente me daba órdenes. Me debía de levantar temprano para ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosa que yo no hacía porque del pueblo de donde yo vengo estaba más urbanizado y no se conocían esas extrañas cosas. Les cuento que en una ocasión vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su madre, además de ella, que por favor realizara un trabajo muy fuerte de brujería y cosas que ya sabían. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el pueblo completo, pero que eso sí, si se llegaba a fallar, no quedaría ni una sola persona, y eso también me incluía a mí. No les voy a mentir, pero esa amenaza, o lo que dijo aquel hombre, me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay muchas personas que se dedican a la mafia, al narcotráfico, al sicariato y a todas esas cosas ilícitas. Y creo yo que ellos se dedicaban a todo eso. Mi mujer molesta me mandó a traer todo lo que pidieron en ese momento. Y me dijeron que me esperarían a que yo llegara, que era el momento de que yo trabajara, porque no querían mantener a un huevón. Y lamentablemente de eso no me bajaban. Y efectivamente yo no tenía trabajo. Trabajaba y no era porque no quisiera. Más bien era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad. Y para regresarme a mi casa por mis documentos, para buscar un buen trabajo. Pero bueno, curiosamente ellas me querían allí porque yo era su mandadero. Y en ese momento estaba a punto de descubrir por qué motivo mi suegra le dijo a mi mujer que más le valía que hiciera bien las cosas, porque de lo contrario habrían consecuencias, y eso sí no me iría nada bien. Por mi parte no entendí ese tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaban y que estaba armada, comprendí que también ellas no hacían cosas buenas. El chiste fue que me mandaron a que fuera a la casa de una vecina, una que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado, algo de aproximadamente 5 kilogramos, solo que por mi bien no debía de abrirlo. Eso sí, que no fuera tan curioso, y después de allí debí ir al cementerio del rancho, donde un señor iba a entregar unas cosas, y por último debía de acudir a un local a donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. Debía de traer todo eso en poco tiempo, no me debía de tardar más de la cuenta porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo pero también curiosidad, y al final de cuentas accedí pero no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado, algo que como me dijeron no debía de abrir. Solo me lo eché a la espalda y los huesos de ese animal, porque creí que eso era, me estaban lastimando la espalda. Eso se sentía tibio y efectivamente pesaba entre 4 y 5 kilos y era como del tamaño de aproximadamente 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa y me dijo que no lo abriera por nada en el mundo, porque de lo contrario, mi suegra y su hija vendrían a lastimarla, como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron porque esta mujer las tenía mucho miedo. Pero bueno, obedecí y no la abrí. Después acudí con Jacinto, el señor sepultero del pueblo, y este me entregó una bolsa. Pensé que eran piedras porque pesaban un poco, y estas chocaron entre sí. Con un poco de miedo descubrí que eran huesos de difunto. Madre mía, ya me estaba dando bastante miedo todo esto. ¿Pero qué rayos estaba pasando?, me pregunté. Por último acudí a un lugar a donde vendían plantas y hierbas. Era un lugar muy extraño. Ese lugar apestaba como si alguien hubiera fallecido.
Y la señora que me dio esas cosas era horrible. Era demasiado fea y también apestaba como a carne podrida. Esta me miró con sus ojos de desprecio, porque yo no era del rancho, pero de igual forma me dijo que no abriera lo que yo llevaba, si no me quería meter en problemas. Volví a caminar de regreso para la casa. Todo lo que llevaba pesaba mucho. En mi curiosidad empecé a destapar la primer bolsa, y antes de llegar a la casa descubrí lo que traía en el costal. No era un animal, más bien era el cuerpo de un inocente. Yo me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre alma tendría apenas algunas horas de haber perdido la vida. Pero ¿para qué rayos la suegra me estaba pidiendo esto? Allí comprobé que efectivamente ellas dos se dedicaban a la brujería, y que con solo eso ayudaban a los narcos. Al principio del relato les conté que yo no creía en la curandería, en la magia negra o en la brujería. Yo solo pensaba que existían en los cuentos o novelas y películas. Pero aquí se comprobaba que era realidad. Ya ni quise abrir las siguientes bolsas. Le pedí perdón a Dios y al recién fallecido que llevaba en el costal, y me lo volví a echar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para poder llegar a la casa. Ya me estaban esperando la suegra y mi mujer. Por cierto, estaban muy molestas porque me había tardado 5 minutos de más. De hecho, decían que les estaba quitando su tiempo. Yo creo que la suegra pensó que los había abandonado y que había corrido con las autoridades para denunciarlas. Creo que no lo hice, en primera porque no tenía dinero para salir de allí, y segunda porque pues ya estaba involucrado en todo esto, y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público, así con los costales, pues de seguro me iba a la cárcel. En mi cabeza tenía 1000 cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto. Hasta pensé que estaba amenazada por mi suegra, pero al final de cuentas fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, la bruja de los narcos, la cual tenía un negro y oscuro secreto el cual nunca me había compartido, ya que solamente me utilizaba para ayudarle en sus artes oscuras. Esa vez al llegar a la casa el traficante ya estaba bastante molesto y a punto de sacar su arma cuando me vieron llegar. Él se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó mi mujer, me pidieron los ingredientes que me mandaron a traer. De inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me pidieron que me saliera, que yo no debía de estar allí presente, y así lo hice. Para eso me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera. Solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas en el mismo estado de Sinaloa. Personas que le estorbaban a este hombre que había llegado. Al parecer esa familia les había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creía lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó la María que si estaban decididos a realizar ese trabajo, que lo pensaran muy bien porque no les saldría nada barato, que era uno de los trabajos más caros, porque en verdad era muy cruel, el cual hacía que se les secara la gente. Provocaba que les cayera el cabello, que se les salieran los ojos y por último les arrancara la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que les habían quitado mucho dinero y no eran miles, más bien eran millones de pesos, una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer les dijo que estaba bien, que ella igual no se atentaba el corazón con nadie, pero que eso sí le pagarían todo lo que ella pedía. Es más, ella cobraba por segundo. También escuché que por este trabajo comenzaría con 40,000 pesos. Después por cerrarlo serían otros 80,000 pesos. Al final de cuentas, para terminar con toda la familia, cobraría casi 1,000,000 de pesos. Yo estaba bastante impresionado por la plática. Este señor les dijo que no importaba, que hasta les daba el 50% más de lo que pedía.
Para eso mandó a traer su carro y de allí bajaron un costal de dinero y se los entregó a mi suegra. Les dijo que les daba 72 horas para acabar con el trabajo y que tendría que funcionar porque de lo contrario, en ese lapso de tiempo vendría con toda su gente en el pueblo para quitarles la vida de inmediato. Yo estaba bastante asustado. No sabía en qué cosa me había metido. Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en el cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no serían 72 horas, que serían 48, lo equivalente a 2 días, y también le exclamó que dejara a su gente allí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad y que si fallaba el trabajo, que solamente le marcaran por teléfono para que les quitaran la vida. En ese momento quise salir corriendo de allí, pero pues no tenía ni a dónde ir y tampoco dinero para moverme. Mi muerte ya estaba programada por ese trabajo de brujería, porque sabía que no iba a resultar. No les puedo dar más detalles de lo que hicieron con el cuerpo que había llevado, pero sí les diré es que lo trabajaron durante 4 horas. Esa madrugada hicieron rituales, invocaciones, despertaron cosas y energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos y también como que rasguñaban la pared de la casa. Esta temblaba porque les recuerdo que era de madera, mientras que yo estaba afuera muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras que el narco no les dejaba de apuntar. Por mi parte, yo no me podía escapar porque este señor venía con 5 camionetas repletas de gente armada. Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa ya que tendría buenas noticias. Es más, le dijo que solo le dejara la mitad del pago, que cuando estuviera allá y comprobara que ya estaba hecha su petición, que solamente les mandara el resto del dinero. El hombre salió muy contento y se marchó para Sinaloa. Les juro por Dios que fue el peor día de mi vida. Y esto porque estuvimos amenazados por esas personas, las cuales limpiaban sus armas esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo, le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas, y lo que me dijeron, creo yo, fue algo cruel, algo que no me esperaba. Mi mujer me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir y de hecho a su papá lo ultimaron, porque era un brujo curandero de los buenos. Lamentablemente la gente nunca quería pagar sus servicios, y para salir de la pobreza su familia no solamente se dedicó a curar gente y a quitar enfermedades o males, sino que se dedicaron a trabajar con enemigos y quitar rivales del camino, a cruzarles el fallecimiento en corto tiempo. De allí ganaron mucho dinero, pero falleció su padre y ahora ella tenía que sacar adelante la familia. Eso sí, casi no había hombres en ese pueblo, porque la mayoría fallecieron embrujados, y el resto se fueron corriendo a los Estados Unidos por temor a que les pasara la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo ni quería obedecer, porque al final de cuentas mi suerte ya estaba echada, y estos no dejarían testigos. De manera forzada, fui a recoger la brujería y los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar, pero en ese momento mi mujer les dijo que debía de entrar para poder recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario ese trabajo se saldría de control y dañaría a los presentes. Eso les dio mucho miedo y como no se quisieron arriesgar, ya no pusieron resistencia. Me dejaron entrar y honestamente ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó y algo en mi interior me ordenó agarrar un fajo de dinero que estaba a un lado de la brujería. Nadie me veía. De hecho, salí a tirar la brujería y pensaba ya no regresar. Caminé y caminé. Iba como 1 kilómetro de distancia cuando escuché una ráfaga de balas y gritos de agonía. Era como un valle, y todo se escuchaba muy bien en ese momento. Fue cuando temí por mi vida y corrí para salvarme como estaba asustado,
No miré y rodeé por una barranca. En la caída la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó mi cara de sangre. Por último me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban, supuestamente para no dejar testigos, y al no encontrarme por teléfono les dijeron a su patrón que el trabajo estaba hecho, que ya me habían quitado la vida, que yo era el último. Madre mía, me lastimé mi pierna porque me dolía horrores. Allí permanecí escondido por más de un día, y cuando sentí que ya no había peligro me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en un burro me vio herido y con algo de miedo me ayudó. Al llegar al pueblo más cercano, recordé que traía amarrado en mi cinturón el fajo de billetes, y al sentirlos con cuidado saqué uno de 500 y se lo di a la mujer, la cual se quedó muy agradecida. Traté de ocultar el resto para que nadie sospechara nada. Después de pagar un boleto de camión en más de 5 veces su precio, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo porque algo más se pegó conmigo. Al verme herido, mi padre me llevó a un hospital. Allí me dijeron que perdería mi pierna porque estaba infectada. De hecho, tenía una extraña enfermedad, una que no tenía nombre o registro en estos tiempos modernos. Yo me asusté un poco y más porque yo veía con una herida causada por mi accidente, pero no tenía nada crónico. Al contrario, esto que traía era brujería. Mi pierna se secó en horas al grado que me quedé sin carne. Ya se me estaba viendo el hueso. Los dolores eran insoportables. Era como si un parásito caminara a prisa y devorara mi piel. Mis padres se asustaron y me sacaron del hospital porque les dijeron los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, donde posiblemente quedaría paralítico. Sí me llevaron y sin conocer arribamos hacia la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad, más bien que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, me fuera de inmediato al mercado de Sonora, al centro más grande de productos de curación y brujería, que era la casa de los curanderos del país. De hecho, en ese lugar había infinidad de santeros y muy buenos. Fue entonces que mis padres me llevaron y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un tata o un brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de brujería. Pero bueno, ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo para que perdieran la vida, y además mediante sufrimientos atroces. Pero pues esto se complicó porque me cayó la bolsa encima a la que traía la brujería. Así que ahora tenía unas cuantas horas para curarme o para pagar mi funeral. Mis padres por miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo casi se van de espaldas. Resulta que todo esto sale en un total de 148,000 pesos mexicanos, exactamente el dinero que me sobró, aquel que le robé a los narcos. Total, yo para qué quería dinero. Dentro de una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía, y ningún peso más de sobra. Recuerdo que comenzaron una tarde, y me metieron a un cuarto en donde había huesos, cráneos, piedras, santos, imágenes religiosas, también de la Santa Muerte y animales. Estaba todo oscuro y escuché llantos, además de risas. No les voy a mentir, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y casi desmayado. Por último, dice el brujo que quemó el dinero y que le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en una pierna y me la cubrió con vendas. Antes del amanecer le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya todo estaba resuelto. Me llevaron al rancho de regreso y les dieron instrucciones de que me quitaran la venda a las 12:59 de la medianoche. Mis padres obedecieron y me quitaron las vendas, mientras yo sentía un dolor tremendo, pero para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso. Mi piel parecía injertada. ¿Y qué creen? Al siguiente día de que llegamos, mi pierna ya estaba sanada. Ya no había señales de lo que me pasó y en menos de una semana volví a caminar, sin la necesidad de una silla de ruedas. Al
El día de hoy le doy gracias a Dios y a esa persona que me curó, la cual no cobró ni un solo centavo, porque efectivamente él quemó ese dinero maldito, el cual venía de la brujería, el cual me hizo tanto daño. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció este relato? Quiero mandarle un saludo a todas las santeras que escuchen este canal. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, comentes este video con la palabra santero. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.